¿Por qué algunas mujeres no pueden olvidar al hombre que las soltó, incluso si él nunca prometió quedarse? ¿Qué tiene esa despedida silenciosa que se clava más hondo que 1000 promesas? Según la psicología profunda de Carl Jung, el alma femenina no se enamora del control ni del exceso de atención. Se enamora del eco emocional que queda cuando alguien la deja ir con presencia, con firmeza, con un aura de desapego auténtico. No se trata de frialdad ni de indiferencia, sino de un tipo de energía que activa algo oculto en su inconsciente. Y lo más impactante es que muchos hombres no saben que, al soltar, despiertan más deseo que al intentar retener. Ella no se obsesiona con quien la retiene, sino con quien la hace enfrentarse a sí misma, con quien deja un silencio que no puede llenar con otro. Un hombre que no persigue, no ruega, no suplica, pero cuya ausencia se convierte en espejo. ¿Te ha pasado sentir que mientras más das, menos te valoran, pero cuando te vas, algo cambia en ella? Hay una razón psicológica, ancestral, profundamente humana detrás de eso. Y si aprendes a comprenderla, no solo vas a dejar de sufrir por amor, vas a empezar a despertar una atracción que no depende de juegos, ni de máscaras, ni de falsas estrategias. Hoy vas a descubrir por qué muchas mujeres se enamoran más, no del hombre que lucha por quedarse, sino de aquel que tuvo el valor de soltar. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo aplicar este conocimiento para convertirte en un hombre emocionalmente libre e irresistiblemente magnético. Hay algo profundamente paradójico en la forma en que muchas mujeres se conectan emocionalmente con ciertos hombres. No siempre se enamoran del más atento, del más disponible o del que más insiste. Muchas veces lo hacen del que supo retirarse, del que, en lugar de presionar, soltó, del que no rogó, ni se justificó, ni se aferró, sino que aceptó con dignidad lo que la situación pedía. Este tipo de hombre no deja una ausencia cualquiera, deja un vacío lleno de significado, porque no se va huyendo ni castigando, sino respetando. Y eso, para una mujer conectada con su emocionalidad, activa algo mucho más profundo que el apego, activa su sombra. Carl Jung lo explicó con claridad. Muchas veces, lo que realmente amamos no es al otro, sino al reflejo de lo que nos despierta. Y cuando un hombre se va con presencia, cuando su adiós no es reactivo, sino consciente, la mujer se encuentra con su propio eco. Ya no tiene a quién culpar ni en quién proyectar, y ese silencio la confronta. En esa ausencia que no mendiga, en ese vacío que no exige, ella empieza a ver algo más que un hombre. Empieza a ver una figura que simboliza libertad, autenticidad, seguridad emocional. Y aunque no lo diga, algo en su inconsciente lo graba, lo eleva. Este tipo de despedida no nace de estrategias, nace de un trabajo interno, de haber sanado heridas que antes pedían atención y validación a gritos, de haber aprendido que el verdadero poder masculino no está en dominar, sino en soltar sin miedo, que la atracción real no se impone, se permite, y cuando un hombre encarna esa energía, algo en la mujer, aunque no lo entienda, empieza a recordarlo de forma distinta. No como alguien que se fue, sino como alguien que la obligó a verse, a crecer, a cuestionarse. Y ahí, sin proponérselo, él deja una marca imborrable. Para entender por qué una mujer puede llegar a enamorarse más intensamente de un hombre que la deja ir, hay que mirar más allá del comportamiento superficial y explorar el inconsciente. Carl Jung hablaba de proyecciones, esa tendencia a atribuirle al otro partes de nosotros que aún no reconocemos. Cuando una mujer encuentra a un hombre que la deja ir con calma, sin resentimiento, sin caos, algo en su interior se estremece. Porque no está acostumbrada a eso. Lo que suele activar sus vínculos profundos no es la insistencia, sino el contraste. El hombre que se va sin buscar herir, que se aparta sin dramatismo, le muestra un reflejo que no encaja en su narrativa,
conocida. Y el inconsciente, cuando se enfrenta a algo que desafía su estructura, empieza a buscar sentido, y en ese proceso, muchas veces se enamora. Es importante aclarar que este enamoramiento no siempre se refiere al deseo de volver. Muchas veces se trata de un despertar emocional, un reconocimiento silencioso. Ese hombre, al marcharse de Noisento, forma íntegra, conecta con una parte de ella que ha estado esperando ese tipo de vínculo. Uno que no la posea, que no la controle, que no se anule por complacerla. En la energía masculina que sabe retirarse con amor propio, hay una fuerza arquetípica que impacta profundamente en la psique femenina. Es el símbolo del padre sano, del rey interno, del protector que no depende de la validación externa. Y aunque no se diga en voz alta, esa imagen queda sembrada. El arquetipo del Animus, como lo describió Jung, representa en la mujer su lado masculino interno, su capacidad de acción, decisión, dirección. Cuando una mujer se encuentra con un hombre que encarna ese equilibrio, que se va sin destruir, su Animus interno se activa, y eso produce una atracción que no está basada en lo físico, ni en lo romántico, sino en lo simbólico. Se enamora, muchas veces, del equilibrio que él representa, porque sin decir una palabra más, él comunica algo muy potente. No necesito estar aquí para valer. Y esa autonomía emocional, esa ausencia sin dependencia, es profundamente magnética. Lo que también sucede es que la mujer, al verse sola tras esa despedida, se confronta con sus propios vacíos. El hombre que la dejó ir no llenó un espacio, sino que dejó expuesto uno que ya estaba. Y ese impacto emocional puede ser tan fuerte que lo asocia a él, no porque él haya hecho algo especial, sino porque su salida le mostró algo que nadie antes había reflejado. Y desde ese lugar, muchas veces, nace la fascinación. El deseo no necesariamente de volver, sino de entender, de integrar, de descifrar qué tenía ese hombre que la tocó tanto, precisamente cuando se fue. A nivel emocional, la psique femenina suele estar más orientada hacia el vínculo, hacia la conexión y la permanencia. Pero en ese mismo anhelo, muchas veces se generan apegos que la hacen perderse de sí misma. Cuando un hombre se retira y no responde con los patrones habituales de manipulación o necesidad, la mujer, por contraste, empieza a verse a sí misma. Y aunque en un principio puede vivirlo como rechazo, luego, si está dispuesta a mirar hacia adentro, comienza a descubrir que hay algo más profundo en juego, que esa despedida la está invitando a evolucionar. En muchas ocasiones el hombre que la deja ir no es recordado por lo que hizo, sino por lo que no hizo. No rogó, no reclamó, no volvió. Y esa ausencia de caos en medio de una ruptura lo convierte en una figura enigmática, porque mientras otros se desgastaban tratando de quedarse, él eligió soltar. Y esa elección, aunque duela, despierta respeto, admiración, incluso gratitud con el tiempo, porque sin saberlo, él empujó un proceso que tal vez era necesario, uno que ninguna relación anterior había podido activar. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y muchas mujeres, luego de que un hombre las deja ir con conciencia, comienzan a ver su propia oscuridad, sus patrones de control, sus juegos de poder, su necesidad de tener la última palabra. No porque él las haya señalado, sino porque su partida silenciosa las dejó a solas con ese espejo. Y ahí, en ese terreno incómodo, puede comenzar un proceso de transformación, uno que, aunque no tenga retorno, deja una huella que se asocia inevitablemente con ese hombre. Por eso, cuando escuchamos historias de mujeres que no pueden olvidar a alguien que se fue, muchas veces no están hablando del hombre en sí, sino de lo que su partida despertó en ellas. El inconsciente graba aquello que nos transforma, y un hombre que se retira con amor propio
con claridad emocional, con respeto por sí mismo y por la otra persona, puede convertirse, sin saberlo, en una figura profundamente arquetípica. No es el héroe romántico, es el catalizador. Él, que al soltar, obliga a mirar hacia adentro. Y ese tipo de experiencia, por más dolorosa que sea, se recuerda con fuerza, y muchas veces con amor. Cuando una mujer se enamora más de un hombre que la deja ir, no es un capricho ni una reacción superficial. Es una respuesta compleja, muchas veces inconsciente, que tiene raíces profundas en su historia emocional. Y aquí es donde la psicología profunda de Carl Jung nos ofrece una clave esencial. Todo lo que nos impacta profundamente lo hace porque toca una parte no resuelta dentro de nosotros. Así que cuando él se va, cuando se retira con calma, con firmeza y sin herir, no es simplemente una despedida. Es una ruptura simbólica que abre una grieta en su estructura emocional. Y por esa grieta entra la verdad. El inconsciente femenino reconoce ese gesto como algo distinto. Él no la dejó por desprecio, ni por abandono. La dejó porque supo reconocer que su presencia ya no sumaba. Y ese tipo de madurez no es común. No se encuentra fácilmente. No se olvida fácilmente. Porque mientras muchos hombres intentan quedarse por miedo, por apego o por necesidad, él decidió marcharse por integridad. Esa sola decisión lo eleva en su psique, porque representa algo que ella quizá no había conocido antes: un amor sin posesión, una masculinidad que no domina, sino que respeta. Y eso, aunque no se diga en el fondo, enamora. La mujer que ha vivido relaciones llenas de drama, confusión o dependencia no está preparada para una despedida serena. En su narrativa emocional, el amor está ligado al sufrimiento, a los extremos, a los altibajos. Por eso, cuando aparece un hombre que, sin alzar la voz, sin manipular, decide irse, su mente racional puede decir, qué raro, pero su inconsciente graba otra cosa. Esto fue distinto, esto tocó algo. Y esa huella no se borra fácilmente, no porque él haya sido perfecto, sino porque su partida activó un proceso que nadie antes había logrado iniciar. Carl Jung explicaba que proyectamos en los demás partes de nosotros que aún no hemos integrado. En este caso, muchas mujeres proyectan en ese hombre la imagen del hombre que finalmente supo marcharse. No por orgullo, sino por coherencia. Y eso lo convierte en una figura simbólica, el que rompe el ciclo, el que no entra en el juego, el que no necesita destruir para retirarse. Y en esa decisión está el germen de la transformación, porque lo que más atrae, muchas veces, no es lo que se dice, sino lo que se representa. Y él representa el cierre consciente de una historia emocional que, de otro modo, podría haberse vuelto tóxica. Por eso, en vez de recordar al hombre que siempre estuvo, que insistió, que rogó, muchas mujeres recuerdan al que se fue en silencio, sin ruido pero con fuerza, porque en ese gesto, él les mostró una imagen distinta del amor, una imagen que no conocían, que no esperaban, y que por eso mismo no pueden soltar. Esa imagen se queda flotando en su interior como una posibilidad, la posibilidad de amar sin perderse, de conectar sin depender, de soltar sin destruir, y aunque esa relación no continúe, su huella sigue viva, porque abrió una puerta que nunca antes se había abierto. Es importante entender que esto no tiene que ver con estrategias. No se trata de marcharse para que ella te extrañe. No se trata de manipular sus emociones con frialdad o indiferencia. Se trata de reconocer que la forma en que nos retiramos también comunica. Y cuando lo hacemos desde un lugar de respeto, de claridad y de amor propio, esa energía permanece. Permanece porque fue auténtica, porque no buscó castigar ni controlar, porque dejó espacio para que el otro piense, sienta y se reencuentre consigo mismo. Muchas veces, ese tipo de partida marca un antes y un después en la vida emocional de una mujer, porque ya no podrá ver las relaciones con los mismos ojos,
porque sabrá que existe otro tipo de vínculo, uno donde no se necesita pelear por atención, donde no hay que mendigar afecto, y aunque el hombre que la dejó ir no regrese jamás, su recuerdo puede ser más transformador que años enteros al lado de alguien que se quedó sin presencia, porque él, simplemente con su ausencia, dejó una presencia que no desaparece. Jung decía que el verdadero encuentro entre dos personas ocurre cuando cada una es capaz de sostener su individualidad, y ese tipo de hombres, que saben irse sin romper, encarnan esa verdad, porque no buscan fusionarse ni desaparecer en la relación. Se mantienen enteros, y si sienten que su integridad peligra, eligen irse, y esa decisión, aunque pueda doler, también libera, porque demuestra que el amor no es posesión ni dependencia, es libertad. Por eso muchas mujeres no se enamoran del hombre en sí, sino de lo que su presencia y su partida representaron, de lo que despertó en ellas, del espejo que les mostró, porque en el fondo, lo que ellas sienten no es un deseo de volver con él, sino un anhelo de volver a sentirse completas, como se sintieron, aunque sea por un momento, al estar con alguien que se amaba tanto a sí mismo, que no necesitaba quedarse donde no era correspondido. Ese tipo de amor, aunque breve, se recuerda para siempre. Cuando un hombre se va, sin gritos, sin juegos, sin venganza, deja atrás más que un vacío. Deja una huella energética que la mujer siente con más fuerza que cualquier palabra, porque en su silencio, en su capacidad de cerrar un ciclo con dignidad, despierta algo que las palabras no logran nombrar, el eco de una masculinidad madura, que no depende, que no controla. Y eso, aunque duela, también eleva, porque una mujer que ha vivido amores rotos, promesas vacías y afectos condicionados, cuando encuentra a alguien que se despide sin necesidad de destruir, queda impactada. Algo dentro de ella reconoce que eso no fue común, que eso no fue ego, ni estrategia. Fue evolución. Carl Jung hablaba de los arquetipos como estructuras universales del inconsciente colectivo, y uno de los más poderosos en el alma femenina es el del hombre íntegro, el que representa protección sin invasión, fuerza sin violencia, presencia sin sometimiento. Cuando un hombre encarna eso y luego se retira, no deja un hueco, deja un símbolo, y los símbolos no mueren, se activan, se repiten, se buscan en otros, y muy pocas veces se encuentran. Por eso, aunque ella siga con su vida, algo dentro de su psique seguirá evocando esa experiencia, no por dependencia emocional, sino porque fue una experiencia que le mostró algo que nunca antes había sentido. La mujer no se enamora de la ausencia, se enamora de lo que esa ausencia significó, de la forma en que él supo cerrar la puerta sin necesidad de humillar, de cómo se fue sin herir, sin gritar, sin dejar ruinas, solo dejando una versión de sí mismo tan centrada, tan segura, tan entera, que se volvió inolvidable. Porque cuando alguien no necesita herirte para irse, demuestra que ya se ha sanado a sí mismo. Y eso, en un mundo emocional lleno de carencias, se vuelve magnético. Él no se fue porque no la amaba. Se fue porque entendió que quedarse sin reciprocidad era traicionarse. Y esa lección, aunque no se diga, aunque no se entienda del todo en el momento, se instala en el alma femenina como una semilla. Al principio molesta, luego duele, luego transforma. Porque esa semilla empieza a preguntarse, ¿por qué no he podido amar así? ¿Por qué me aferro a lo que duele? ¿Por qué no puedo soltar con la misma paz con la que él me soltó a mí? Y entonces comienza el verdadero viaje, el de volver a sí misma. Ya no para reencontrarse con él, sino para reencontrarse con la versión de sí misma que apareció por un instante cuando él estaba presente. Porque esa es la paradoja. A veces, el mayor acto de amor no es quedarse, es irse a tiempo. Es decir, yo también importo. Es mostrar que hay una vida más allá del vínculo, y que estar en pareja no significa renunciar al alma. Eso es lo que queda en ella. Eso es lo que la enamora sin entender por qué.
Jung decía que todo lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Por eso, muchos hombres que se marchan con madurez, sin drama ni chantaje, se convierten, sin quererlo, en espejos de lo que la mujer aún necesita comprender de sí misma. Y muchas veces, ese espejo es más potente que cualquier historia de amor idealizada, porque no refleja lo que se quiere oír, sino lo que se necesita integrar. Y eso es lo que transforma. En un nivel profundo, la mujer no busca un hombre que la ame de forma obsesiva o que la idealice. Busca un hombre que pueda sostener su propia integridad sin miedo a perderla, porque eso le recuerda que también ella puede amarse sin desaparecer, que también puede decir no sin sentirse culpable, que también puede elegir irse cuando algo ya no le nutre. Y ese aprendizaje, por más sutil que parezca, queda grabado en su piel emocional como un nuevo código de amor, uno basado en el respeto mutuo, no en la posesión. Por eso, cuando recordamos a alguien que nos dejó, no siempre lo hacemos por nostalgia. A veces lo recordamos porque en su partida, él nos devolvió a nosotros mismos. Nos mostró un tipo de amor que no sabíamos que existía. Nos obligó a mirarnos, a cuestionar lo que aceptábamos, a soltar la costumbre de mendigar cariño. Y aunque en su momento pareció una pérdida, terminó siendo una puerta hacia algo mucho más grande: el amor propio. Él no se convirtió en inolvidable porque se fue. Se convirtió en inolvidable por la forma en que lo hizo, por el silencio que dejó, por la calma que mantuvo, por la firmeza que no lastimó. Y eso, aunque ella lo niegue, aunque lo oculte, aunque lo entierre bajo 1000 historias nuevas, sigue latiendo en su interior, no como un deseo de volver, sino como un recuerdo de lo que alguna vez fue verdadero. Y ese tipo de amor deja cicatriz. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que más duele y a la vez más transforma. No es el adiós lo que marca, sino la verdad que se reveló en ese silencio. Cuando un hombre se va sin dobleces, sin suplicar, sin rogar por migajas, deja un espejo encendido en el alma de esa mujer. Un reflejo que no se puede borrar, porque no fue un amor más. Fue un amor consciente. Fue una despedida que no gritó, pero que enseñó. Un gesto que no buscó manipular, sino mostrar lo que significa amor propio encarnado en un hombre. La paradoja es que, en su marcha, él se convirtió en la prueba de que un vínculo profundo no se trata de cadenas ni de exigencias, sino de libertad emocional. Ella, aunque intente olvidar, aunque vuelva a amar, aunque reconstruya su vida, en algún rincón de su inconsciente, sabrá que hubo alguien que la eligió sin necesidad de poseerla, que la soltó sin dejar de valorarla, que se fue porque amarse también era parte del amor. Y así, con el paso del tiempo, entenderá que los hombres que se van con respeto no son cobardes, son espejos, que los que no insisten hasta quebrarse no son fríos, son sabios, y que a veces, perder a un hombre así no es una tragedia sino una iniciación, porque su ausencia no es un vacío, es un llamado a despertar, a sanar, a dejar de idealizar y comenzar a elegir desde la conciencia. Por eso, si eres de los que alguna vez se marchó sin destruir, sin dejar cicatrices innecesarias, quizás no lo sepas, pero sembraste algo en el alma de esa mujer. No para que vuelva, no para que te recuerde con tristeza, sino para que un día, cuando finalmente entienda lo que vales, también se elija a sí misma con la misma fuerza con la que tú decidiste elegirte. Y si estás en ese proceso de reconstrucción interior, en el comentario fijado te dejé un recurso muy especial para seguir profundizando. Un material diseñado para hombres que están despertando su verdadero valor. Porque cuando tú cambias, todo cambia.